Cordial saludo, comunidad académica. Les habla Oscar Antonio Puerta Vilés. Yo soy geógrafo, docente de la Universidad de Córdoba, Colombia. En esta oportunidad, en la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les vengo a presentar la ponencia titulada Disputas territoriales en el municipio de Tierra Alta, Colombia. Una lectura espacial del despojo de tierras en el marco del conflicto armado periodo 1991-2022. El desarrollo de esta investigación desde el punto de vista espacial corresponde al municipio de Tierra Alta, un municipio localizado en el territorio nacional de Colombia, justamente en la región Caribe y específicamente al sur del departamento de Córdoba. Esta área de estudio en particular tiene una serie de características que tienen que ver con el conflicto armado, pues se puede considerar como uno de los epicentros del conflicto armado colombiano. En esta zona específica, durante muchos años, confluyen una serie de actores armados que han ejercido presencia y violencia en el territorio, derivando de esto procesos de despojo y abandono de tierras, lo cual se convierte en el interés de la siguiente investigación. Dentro de ese interés de esta investigación, se planteó como objetivo principal poder analizar espacialmente el abandono y el despojo y retorno de predios rurales en el municipio de Tierra Alta, Colombia, en el periodo 1991-2022. Para realizar ese análisis geográfico que tiene que ver con las consecuencias del conflicto, inicialmente se parte de la espacialización de predios objeto de abandono y despojo en el marco del conflicto, para lo cual se utiliza la información correspondiente a las solicitudes de restitución de tierras. Partiendo de esta información, una vez espacializada, es importante comprender que la categoría de análisis espacial abordada corresponde al territorio. Partiendo del territorio desde esa dimensión simbólica, social, jurídica y material. Para poder comprender justamente a nivel metodológico lo que sucede, es importante analizar la territorialidad que se ejerce justamente sobre esos predios, pero a su vez también comprender la pérdida de esa territorialidad mediante dos mecanismos que tienen que ver con el accionar de los grupos armados en la zona. Por un lado el despojo y por otro lado el abandono. Entendiendo que en el despojo se configura una serie de pérdidas de territorio mediante procesos jurídicos de ventas que quedaron, entre comillas, legalmente configurados. Sin embargo, internamente obedecen a presiones violentas para poder vender. Y el abandono, permitiendo, digamos, lo que posibilita es dejar la tierra para poder mantener la integridad física. En este caso no se configura ningún negocio jurídico. Bajo las vías del despojo o el abandono se configuran entonces unos procesos de desterritorialización, que es esa pérdida del vínculo con el predio. Y finalmente entender entonces el retorno, pero el retorno en el marco de la ley 1448, donde por medio de la ley de víctimas se realizan procesos de restitución de tierras, en este caso volver a devolver esas tierras abandonadas y despojadas por los actores armados. Sin embargo, se convierte en un reto a la hora de entrar en diferentes disputas territoriales por una serie de factores propios de esa área de estudio. En lo que concierne ya a los resultados obtenidos en la investigación, es importante que alrededor de 1000 solicitudes
de predios objeto de restitución de tierras. En ese, digamos, son predios despojados o abandonados. En este caso es importante entender el contexto temporal, y es que alrededor del 71% de esos predios, su despojo o abandono se configuró desde 1991 al 2001. Principalmente es el contexto histórico donde mayor accionar de los grupos armados en Colombia, y principalmente en este caso las autodefensas, configuraron ese despojo y ese abandono. Seguidamente, en ese contexto temporal de 2002 a 2012 se puede evidenciar un 26%. Ya en la última década correspondiente, tan solo el 3% de los predios. Esta tendencia a la disminución pues tiene una serie de procesos explicativos. En primera instancia, estas últimas décadas corresponden al desarrollo de dos procesos interesantes, uno que tiene que ver el acuerdo con los grupos de autodefensas, el cual tiene un mayor dominio en la zona, que es el acuerdo con los grupos de autodefensas, y también ya eso corresponde al periodo 2003-2005, pero en el periodo 2016 se desarrollan también en el marco de los acuerdos de La Habana. El municipio de Tierra Alta también es un epicentro para establecer zonas veredales. Luego entonces es importante entender ese contexto temporal, es mirar desde el punto de vista espacial muy concretamente, y tiene que ver cómo esos predios despojados y abandonados se concentran principalmente en la zona norte del municipio, con unas densidades superiores a 50 predios sobre unidad de área de 100 kilómetros, lo cual magnifica esa concentración espacial del despojo. Esta concentración espacial, que principalmente se enmarca aquí en la parte norte, corresponde a un control territorial de los grupos de autodefensas, principalmente en los municipios en los corregimientos, de Santa Fe de Ralito, Palmira y Nueva Granada, justamente epicentro de los grupos paramilitares. Bajo una estructura espacial es importante, mediante el índice del vecino más cercano, evidenciar de que se establece un índice del vecino más cercano equivalente a 0.6, lo cual indica notoriamente una tendencia espacial de concentración. Quiere decir que desde el punto de vista geoestratégico, el territorio estuvo marcado por una presencia de despojo, concretamente en ciertos lugares del área geográfica. Entendiendo estas zonas de concentración, es importante ver los diferentes factores o tensiones que se pueden dar. Al analizar las solicitudes de restitución de tierras, es evidente que éstas se superponen espacialmente con otros factores o con otros tensores. Por ejemplo, correspondiente a las zonas de parques o áreas protegidas, el 30% de las solicitudes recaen sobre estas zonas, un 54% sobre zonas de ley segunda, un 58% en zonas con presencia de cultivos ilícitos, un 3% en territorios indígenas, y además proximidad a zonas con minas antipersonas. Esto es interesante al observarlo porque también se puede ver dos procesos históricos que yo los mencionaba: aquí en la parte norte el acuerdo Santa Fe Ralito, y aquí en la parte centro-sur la instauración de zonas veredales transitorias de normalización del conflicto para el 2016. Finalmente, aquí podemos ver el proceso mediante la ley 1448, procesos de justicia espacial se podrían denominar, y es como en esta parte norte, en el mayor epicentro, se están desarrollando procesos de retorno, es decir, devolver el territorio a esas comunidades, donde alrededor del 10% ya se encuentran en sentencias en proceso ya de retorno, y otro 10% ya en procesos de demanda finalmente para configurar sus respectivas sentencias y poder retomar
al territorio. Finalmente, con esta investigación se puede concluir que los actores causantes del despojo, en este caso principalmente los grupos de autodefensa, configuraron claramente espacios de poder bajo una lógica violenta, generando procesos de desterritorialización y que a su vez esto se traduce en una pérdida de unos vínculos territoriales. Sin embargo, el accionar del Estado colombiano puede evidenciar con algunas luces de esperanza bajo una dinámica de una justicia socioespacial el proceso de restitución de tierras que se está adelantando en ese municipio. Sin embargo, finalmente esto implica que volver a el retorno de estas personas tiene unos retos territoriales digamos, de gran magnitud que tiene que ver desde el punto de vista demográfico, cultural, económico y ambiental. Muchísimas gracias por su atención.